La inesperada solicitud de Raymond sorprendió profundamente a Karina, quien se preguntó el motivo de su proceder. A pesar de su desconcierto, no permaneció en silencio y con evidente molestia le solicitó que la soltara. Sin embargo, Raymond se negó, argumentando que primero debía recibir su obsequio. La tensa interacción fue interrumpida cuando Aster intervino, separando a Raymond de su agarre al sujetarlo fuertemente del brazo. La fuerza de Aster fue tal que provocó un grito de dolor de Raymond, quien inmediatamente se quejó por la brusquedad del gesto. Aster, con serenidad, replicó que solo había aplicado un toque leve y añadió de forma cortés que no era apropiado que Raymond tratara a la señorita de manera tan descuidada. Raymond, algo turbado, prometió ser más cuidadoso. Dirigiéndose a Karina, Aster le ofreció una disculpa por haberla puesto en una situación incómoda y añadió que para él no habría inconveniente alguno en que aceptara primero la flor de Raymond. Karina agradeció su consideración, aunque lanzó una mirada de reproche a Raymond y le solicitó con frialdad que le entregara la flor. Al ver su reticencia, preguntó nuevamente si no tenía intención de hacerlo. La expresión glacial de Karina y su constante reproche hicieron tambalear a Raymond, especialmente al notar que el emperador lo observaba con una mueca burlona, mientras sostenía un imponente ramo de rosas, en evidente contraste con la solitaria flor o planta de Raymond. Indignado, respondió con tono airado que lo olvidara, dejando en claro que si el emperador deseaba entregar primero sus rosas, no le importaba. Si aún quería recibir su flor, ella misma tendría que buscarlo. Mientras se alejaba, alcanzó a oír el comentario de Karina, quien lo miraba con desdén y murmuraba que una vez más estaba haciendo berrinches. Raymond se sentía furioso ante el altanero comportamiento de Karina. Él había cumplido con el trato, incluso se había esforzado en comportarse de manera correcta. Pero ella solo le daba órdenes despectivas, como si su ofrenda careciera de valor. ¿Pensaba acaso que no tenía orgullo? ¿O que su pequeño obsequio era tan insignificante, a pesar de todo el esfuerzo que le había tomado conseguirlo? Mientras reflexionaba sobre su comportamiento, no pudo evitar recordar a la maestra de la Torre Mágica, la madre de Karina. Ella también se había acercado a él con amabilidad, lo había salvado y le había dado un nombre, algo que jamás había tenido debido a su pasado como sujeto de experimentación, donde solo era identificado por números. Sin embargo, cuando cometió un error, aquella expresión amable se transformó en una fría desaprobación, reprochándole que no tenía las cualidades necesarias para ser el futuro maestro de la torre. Le dio entonces dos opciones: aferrarse al título o marcharse por su propia voluntad. Aquella noche, bajo una intensa lluvia, esperó afuera, incapaz de borrar de su memoria la amargura de esa sentencia. Ambas, madre e hija, parecían compartir la misma naturaleza voluble. Lo llevaban a su antojo y luego lo dejaban de lado cuando les convenía. Ese pensamiento lo desanimaba profundamente, pero encontraba alivio en la idea de ver a Titi. Tan solo su presencia era suficiente para borrar esos recuerdos amargos. No obstante, cuando la encontró, estaba acompañada de Wilhelm, su caballero, y del Gran Duque, quienes la rodeaban con evidente dedicación. Wilhelm le entregaba un hermoso ramo, afirmando que lo hacía desde lo más profundo de su corazón, mientras que el Gran Duque, Andrew, estaba detrás de ella, esperando con paciencia. Tatiana, con su dulce sonrisa, agradeció ambos gestos. Raymond notó una particularidad en la interacción de los duques. Aunque en ocasiones anteriores había percibido cierta frialdad, esta vez parecía haber algo diferente. Aunque no era un gesto de ternura, tampoco había una completa indiferencia entre ellos, lo cual era inusual, tras la discordia que habían mostrado durante el evento de cacería. Intrigado, Raymond carraspeó para hacerse notar, pero Titi le lanzó una mirada de reproche y murmuró que era un traidor, antes de darle la espalda. Desconcertado, la siguió hasta su mesa y le preguntó suavemente si estaba enojada, pero Tatiana lo ignoró deliberadamente. Incapaz de entender el motivo de su enojo, recordó la ocasión en que le había quitado el anillo para evitar una catástrofe, aunque creía haber hecho lo correcto, ya que el anillo le pertenecía a él desde el principio.
Pero, ¿por qué sentía un vacío inexplicable? Mientras intentaba comprender sus emociones, un punzante dolor de cabeza lo acosó. Fue entonces cuando una mujer se le acercó rápidamente, disculpándose y entregándole una nota, que según explicó, había sido enviada por la señorita Karina. El mensaje era directo. Le solicitaba reunirse fuera de la premiación para finalizar su contrato. Con ansias de liberarse por fin de aquel acuerdo que lo unía a Karina, se dirigió al lugar indicado. Mientras esperaba, también podía oír el eco de la carpa y la premiación, pero jamás imaginó que al llegar su acompañante, ésta la atacaría. Durante la ceremonia de premiación del torneo femenino, Aster anunció los nombres de las ganadoras, comenzando desde el tercer lugar. En el tercer puesto quedó Filia, hija del marqués Gwen, con 56 puntos. El segundo lugar fue para Helen, hija del marqués Enrique, con 70 puntos. Karina escuchaba con expectación, mientras pensaba que la señorita Helen era una competidora excepcional, incluso superando al candidato masculino más destacado de ese año en el torneo de caballeros. Si alguien tan formidable como Helen había obtenido el segundo lugar, ¿quién sería la ganadora del primero? Definitivamente, debía tratarse de una persona extraordinaria. Finalmente, Aster anunció que la ganadora del primer puesto, con una puntuación perfecta de 100 puntos, era Karina Pioner. Incrédula, Karina negó internamente la posibilidad, pues ni siquiera había participado en la cacería. Aster, sin embargo, explicó que según las normas anteriores, a quien salvaba a otra persona de un peligro inminente, se le otorgaban los puntos equivalentes a cazar 10 grandes bestias. Recordó entonces que en una cacería anterior, Tatiana había salvado a alguien y había ganado el primer lugar, pero asumió que eso era una cualidad propia de una protagonista. Sin embargo, nunca imaginó que un giro así le ocurriría a ella misma. Subió al podio con dudas, preguntándose qué pensarían los demás, si la criticarían o la tildarían de deshonesta por obtener el premio de esa forma. Esta inseguridad se disipó al ver la cálida y reconfortante expresión de Aster, quien le invitaba a estar tranquila. Al ver su actitud positiva, Karina se sintió segura. Ya no permitiría que las miradas la afectaran, pues no era la misma niña solitaria y temerosa que vivía atrapada en su propio trauma. Además, ya no estaba sola. Aster le entregó el premio y le agradeció por haberlo salvado. Karina minimizó el mérito de su ayuda y aceptó el premio con serenidad. Sorprendentemente, estalló una oleada de aplausos. Entre los comentarios que alcanzó a oír, destacaban aquellos que alababan su hazaña, afirmando que era admirable haber salvado al emperador. Aster, a su lado, mencionó que todos parecían estar de acuerdo en que ella era la protagonista del festival de caza de ese año. Sin embargo, Karina no entendió el verdadero significado de esas palabras. Para Aster, ella no solo era la protagonista del festival, sino también de su propia vida, ocupando un lugar central en su historia personal, aunque Karina no era consciente de ello. Al salir de la carpa, Karina sintió un gran alivio. Finalmente, el evento de caza había concluido. Le había parecido interminable. Justo en ese momento, alguien la llamó. Era la señorita Rica. Su expresión era tan seria que Karina pensó que quizá venía a confrontarla por algún resentimiento. Sin embargo, la seriedad de su rostro se fue suavizando mientras comentaba que el emperador tenía un aroma sumamente agradable, añadiendo con entusiasmo que esa fragancia encajaba con su gusto personal, a pesar de ser alguien que prefería los aromas más neutros. Karina sintió alivio al ver que la situación no era de confrontación. Sin embargo, una inesperada incomodidad se instaló en su pecho. ¿Por qué se sentía molesta? La señorita Enrique le preguntó entonces si esa fragancia estaría disponible en la nueva boutique que Karina abriría pronto. Karina le explicó que desafortunadamente no la encontraría, ya que era una esencia personalizada. En su lugar, le recomendó visitar la boutique y probar alguna fragancia que se adaptara a sus preferencias personales. Al mencionar que le enviaría una invitación para la inauguración, la señorita Enrique aceptó con entusiasmo. Karina se alegró de comprobar que su primera impresión había sido errónea. La señorita Enrique resultaba ser más amigable de lo que parecía, y tenía un presentimiento de que podían llevarse bien.
Decidida a terminar su contrato con Raymond, Karina fue a buscarlo a su tienda de campaña, pero él no estaba en ese lugar. Se preguntó si habría abandonado el lugar, aunque sus pertenencias seguían en la tienda, lo cual era extraño, ya que Raymond había dicho que estaba trabajando arduamente para la apertura de la boutique. Tal vez estaría descansando en algún rincón, aunque esa idea le parecía improbable, pues no era alguien débil. Emprendió su camino de regreso cuando de pronto chocó con algo, o alguien. Era Raymond. Con ayuda de Aster llevaron a Raymond a su carpa. Al despertar, Raymond, visiblemente alterado, le acusó a gritos de haberlo atacado y le preguntó qué hacía ahí con total descaro. Intentó levantarse rápidamente para marcharse, pues sabía que el bosque dorado impedía su recuperación al repeler la magia. No obstante, Aster lo detuvo, alegando que aún tenía que entregar algo a la señorita Pioner. Fue entonces que Raymond recordó el contrato pendiente y comenzó a buscar desesperadamente su flor. Con una sonrisa irónica, Aster le mostró la planta y al ver su reacción ansiosa, le solicitó tomarla, mencionando que se la devolvería solo si respondía a la pregunta que la señorita Pioner le había hecho anteriormente, mirándolo con un reproche silencioso. Karina, un poco intrigada por la mirada de Raymond y preocupada por la pronta apertura de la boutique, decidió que era mejor esclarecer la situación para evitar posibles complicaciones. Con firmeza le ordenó a Raymond que se sentara. Cuando él, aún perplejo, le preguntó qué quería saber, Karina fue directa. Preguntó qué había ocurrido. Le explicó que lo había encontrado tirado en el suelo y le pidió que aclarara qué quería decir con que ella era quien lo había dejado en ese estado. Raymond, deseoso de que entendiera sin entrar en demasiados detalles, le entregó una nota. Tras leerla, Karina, visiblemente alterada, declaró que jamás había enviado ese mensaje, y además que la caligrafía en la nota no era suya. Aster corroboró esa afirmación, señalando que la letra de Karina era más elegante y sofisticada. Raymond, impaciente ante ese intercambio, le solicitó que detuvieran el espectáculo, clasificándolo de ridículo, y procedió a contar su versión de los hechos. Explicó que había recibido la nota y acudido al lugar indicado, donde fue atacado por alguien que parecía tener la apariencia de Karina. Aprovechando que no podía utilizar la magia en el bosque, el impostor lo había emboscado en un momento de vulnerabilidad. Karina intentó defenderse, pero recordó que Raymond ya había sido atacado anteriormente y que el informe que había recibido apuntaba a los Castle como posibles responsables. Con urgencia, lo acusó de manera directa, afirmando que la familia Castle estaba detrás del ataque, y le preguntó furiosa qué había hecho para provocar esa agresión. La expresión de Raymond se tornó sombría y triste, y con voz apagada le preguntó ¿por qué siempre asumía que él era un problema? La frialdad de la respuesta de Karina lo desconcertó, pero ella respondió con dureza, señalando que él siempre actuaba impulsivamente. Raymond, herido, le reprochó que quizá por eso había elegido a Tatiana. Karina replicó sin vacilar que eso no le importaba, y añadió que no consideraba ningún orgullo pertenecer a la familia Castle, especialmente él, quien había sufrido constantes burlas por aquello. Raymond, con amargura, confesó que era consciente de eso, y que los Castle incluso habían intentado en deshacerse de él. Al percatarse de la presencia de Aster en la carpa, Raymond se dejó caer sobre la cama, solicitando que olvidaran lo mencionado, pues consideraba que era un asunto que debía resolver solo. Sin embargo, Aster le indicó que no sería posible, ya que había recibido una denuncia formal contra los Castle, específicamente por un proyecto ilegal que habían realizado, el proyecto de magos. Este consistía en experimentar con huérfanos sin magia o con poco nivel de ello, inyectándoles magia artificialmente creada mediante alquimia para observar sus reacciones, con el objetivo de crear magos artificiales. Tras la explicación, Raymond solicitó que hicieran como si no hubieran oído nada, y con determinación añadió que él mismo se encargaría de vengarse de su familia. Aster, sin embargo, le recomendó que recopilara pruebas suficientes y los llevaría ante la justicia. Irritado, Raymond respondió que no podía confiar en él, pues el anterior emperador había sido quien permitió a los Castle crecer en el negocio de la alquimia, amparando sus actividades ilícitas y promulgando leyes que beneficiaban su monopolio. Ante esa acusación, Karina notó un destello de culpa en Aster.
quien inmediatamente reconoció estar al tanto de ello. Confesó que el emperador anterior había alterado las leyes del imperio en beneficio propio y que desde que asumió el trono había trabajado arduamente para corregir el caos que su predecesor dejó. Karina recordó que esa podría ser la razón por la cual muchos nobles se habían unido a la facción antiemperador, posiblemente como antiguos colaboradores del régimen anterior. Con firmeza, Aster le aseguró a Raymond que si le presentaba pruebas, él personalmente se encargaría de llevar a los responsables ante la justicia y castigar con la máxima pena a los culpables, además de confiscar todas las propiedades de los Castle para prevenir futuros crímenes. Raymond admitió que tenía pruebas de sus atroces crímenes, pero explicó con voz baja que dudaba que existiera algún registro de los experimentos que lo involucraban. Tiempo atrás, durante un enfrentamiento con ellos, había destruido todos los documentos y manipulado la memoria de los implicados para protegerse. Aster con confianza le aseguró que no debía preocuparse por eso, ya que la denuncia que había recibido incluía pruebas muy bien resguardadas, y ese alguien era el maestro de la Torre Mágica. La revelación sorprendió tanto a Karina como a Raymond. Aster explicó que esa persona había estado vigilando a los Castle durante mucho tiempo y que había sido un gran reto recolectar las pruebas por cuenta propia debido a lo bien ocultos que estaban los laboratorios. Por eso, le propuso a Raymond que trabajaran juntos para reunir pruebas necesarias y lograr la venganza de Raymond, a tiempo que Aster corregía los errores del imperio, lo cual sería un beneficio mutuo. Raymond, pensativo, le respondió que consideraría la propuesta, levantando la mano como esperando algo. Aster, entendiendo el gesto, negó con la cabeza y comentó que no aceptaría un apretón de manos. Confundido y molesto, Raymond le aclaró que solo quería recuperar su planta. Karina, observando el intercambio, recordó el final con Tatiana, cuando ella recibió el símbolo de lealtad y llegó al desenlace con Raymond. Se preguntó, si ella recibía ese símbolo, ¿también llegaría al final con él? Raymond se inclinó y le ofreció el símbolo con toda su lealtad. Al aceptar el símbolo, lo único que brilló fue el contrato que se rompió. Sin embargo, el brazalete permaneció intacto, a diferencia de lo ocurrido con Wilhelm. Esto le hizo cuestionarse si quizás se trataba de una lealtad falsa que no activaba el desenlace, o si tal vez requería tiempo. Raymond, notando su silencio, le preguntó si ya había terminado. Karina, alzando la vista, se sorprendió al notar que su afinidad con él había aumentado en comparación a la primera vez que lo había visto. Cuando Karina no respondió de inmediato, Raymond, extrañado, preguntó si necesitaba algo más de él y por qué lo miraba tan fijamente. Ella respondió que no era nada y que podía irse. Con su habitual actitud, Raymond replicó que pensaba irse de todos modos, sin necesidad de consultarle. Luego, con un tono serio, añadió que de no ser por ese inútil contrato que tenía con ella, no tendría motivo alguno para estar en ese lugar, y que debía recordar que todo lo que le había sucedido era únicamente su culpa. La acusación colmó la paciencia de Karina. Siempre era lo mismo. Él la culpaba de todo. Recordó las veces que lo había hecho anteriormente. La responsabilizó cuando colapsó por trabajar en exceso, o cuando intentó entrar a su casa sin permiso y quedó temporalmente sin poder usar magia debido al hechizo protector que su madre había instalado. La culpa de todos sus infortunios siempre recaía en ella, como cuando provocó un incendio para robar el libro de recetas de perfumes de Nivea, o cuando la confrontó en la boutique, reprochándole que no era como Tatiana. Incluso al final de su relación, la culpó a ella por el fracaso de su vínculo, sin asumir ninguna responsabilidad. Ese tipo de actitud le provocaba náuseas. ¿Hasta cuándo seguiría actuando así? Frustrada, Karina le preguntó directamente por qué se comportaba de esa manera. ¿Seguirás culpando a los demás de todos tus problemas sin siquiera detenerte a pensar en tus propias acciones? ¿O continuarás siendo el servidor incondicional de Tatiana? Cuando Raymond le preguntó irritado si tenía algo más que decir, Karina respondió con molestia que no. Si comenzara a enumerar todas las cosas por las que le había hecho pasar, nunca terminaría. Añadió visiblemente enfurecida que si bien había decidido dejar algunas ofensas que él le había hecho, no estaba dispuesta a olvidar lo que le había hecho a Nivea. Ante el rostro asombrado de Raymond, Karina le recordó
que debido al incendio que él había provocado, la señora Nivea había perdido el sentido del olfato, algo fundamental para cualquier perfumista. A pesar de esa trágica pérdida, Nivea no se había rendido y había seguido adelante, con una valentía admirable. Incluso había decidido trabajar junto a él, el responsable de su desgracia, y mostraba siempre una sonrisa frente a las adversidades. Karina agregó que, por tanto, Raymond debía dejar de quejarse de no poder usar magia en el bosque dorado, ya que eso solo lo hacía parecer patético y débil. Finalmente, le dijo que cerrara la boca y dejara de culpar a los demás como un necio egoísta, dejando a Raymond desconcertado y en silencio. Al llegar a la capital, Karina se dirigió a la boutique en compañía de Lily y Pío, donde fueron recibidas afectuosamente por Nivea y Lela. Ambas comentaron que el festival de caza se había sentido largo, a lo que Karina sintió, recordando cuántas cosas habían sucedido, dándole la impresión de haber durado una eternidad. Pronto la atención se centró en Pío y su adorable apariencia. Aunque Lela hizo una observación preguntando si su sensible olfato no sería un problema en el ambiente de la boutique. Karina explicó que no había de qué preocuparse, ya que Pío venía del bosque dorado y no era un cachorro común. Con orgullo, Nivea y Lela comenzaron a mostrarle la boutique. La decoración y distribución del local emocionaron a Karina, Lily y Pío. Lela explicó que en el primer piso había un área donde los clientes podían probar diferentes perfumes y disfrutar de una taza de té mientras esperaban. Además, habían habilitado un espacio separado para la gestión administrativa de la tienda. Y ya tenían listas las fragancias que pronto saldrían a la venta. Para Karina, todo resultaba perfecto. Solo faltaba la decoración de la sala de masajes, algo en lo que su madre seguramente le ayudaría cuando regresara de la Torre Mágica. Sonriente, Karina alabó y agradeció el arduo trabajo de ambas mujeres, quienes, agradecidas por sus palabras, hicieron una profunda y respetuosa reverencia en señal de aprecio. Nivea, con gratitud, expresó que gracias al apoyo de Karina, podía volver a ser la madre que siempre había querido ser para que su hija no sintiera vergüenza. Agregó que por su ayuda, su hija Lela no tendría que abandonar su pasión por la perfumería, y ellas podían mantener viva la esperanza de seguir con su negocio. Las palabras de Nivea reflejaban el profundo agradecimiento que sentía por Karina. Karina le solicitó que se levantaran, mencionando que no era necesario ser tan formales. Con un gesto de ánimo, las invitó a todas a hacer una muestra de unidad. Juntaron las manos en el centro, incluido Pío, y al unísono hicieron un grito de ánimo, reafirmando que eran un equipo y que juntos darían todo de sí para agotar el stock de perfumes. Antes de marcharse, Karina recomendó a Lily quedarse en la boutique para capacitar al nuevo personal que pronto se incorporaría. Así, Karina y Pío partieron decididos a convencer a Robert de unirse finalmente a su causa. Al llegar a la residencia de Robert, este lo recibió con una expresión seria, preguntando el motivo de su visita. A pesar de su seriedad, jugaba con Pío de forma afectuosa, lo que hizo suponer a Karina que debía gustarle mucho los animales. Karina informó que tenía algo para entregarle y que deseaba conversar sobre Eric y Allison. Robert preguntó si ellos habían aceptado su oferta, a lo que Karina respondió que Eric sí había aceptado y que estaba intentando persuadir a Allison, aunque ésta parecía decidida a corresponder a la gran duquesa con gratitud. Deliberadamente, Karina mencionó a Tatiana, intuyendo que el solo nombre la incomodaría. Al oírlo, Robert soltó una breve risa, que pronto se volvió algo desquiciada mientras repetía la palabra gratitud. Al recobrar la compostura, se disculpó y admitió que encontraba que todo esto era absurdo. Comentó que esperaba que Allison hubiera cambiado un poco, pero al parecer seguía ligada a esa mujer trastornada. La reacción de Robert hizo que Karina recordara a Nivea y su reacción negativa ante la mención de Tatiana. Se preguntó si había sido una coincidencia que, al igual que Nivea, Robert también había tenido una vida complicada después de rechazar a Tatiana. Karina decidió entregarle lo que Allison le había solicitado. Era tiempo de actuar.
Después de la salida abrupta de Raymond, quien había huido tras el altercado, Karina se había disculpado con Allison por presenciar aquella escena desagradable. Allison minimizó el incidente, explicó que su prioridad era el bienestar de los heridos y le solicitó el favor que le entregara una carta a Robert. La carta de Allison para Robert parecía una sombra del pasado y temblaba tan solo por abrirla. Robert, aunque lo que hiciste, el malversar fondos, fue imperdonable. Todos estábamos fuera de sí en ese momento, así que he decidido pensar que hiciste lo mejor que pudiste. Este dinero es lo que he ahorrado trabajando para la Gran Duquesa. Quiero compartir contigo la gratitud que te debo. Dentro del sobre había un cheque con una suma considerable. ¿Eso era lo que realmente Allison le había enviado? Karina, quien le había mencionado que había escuchado de su situación a través de Allison, continuaba con su charla, recordando a Robert cómo él había rechazado la oferta de la duquesa para conseguir fondos para una investigación detenida, y cómo se rumoreaba que él había malversado el dinero tanto de los prestamistas como el de los fondos del centro médico. Las palabras de Karina hicieron tambalear el juicio de Robert, quien, visiblemente inquieto, comentó que algo en todo eso no sonaba bien. Dudaba que Allison realmente creyera que él era el culpable, o que comprendiera por qué habría escrito aquello en la carta. Arrugando la carta en sus manos, Robert explicó que en realidad quien había malversado los fondos en aquel entonces había sido Allison, y no él. Karina, sorprendida por su confesión, le solicitó que explicara sus palabras, argumentando que si él no había malversado los fondos, entonces lo habían acusado injustamente y necesitaban aclararlo. Robert, sin embargo, confesó que la situación no era tan simple, ya que él había elegido que las cosas se interpretaran de esa manera, aunque todavía no lograba entender por qué Allison creía que él había sido el culpable de la malversación.